Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Revestidas de Fortaleza. En esta ocasión quiero darle la bienvenida nuevamente a mi hermana y amiga Marisol. Gracias, Mari, por estar acá con nosotros compartiendo un nuevo testimonio. Am, que el Señor te bendiga. Puedes saludar a las personas que nos están viendo nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y deseo de todo corazón que este tiempo sea de gran bendición para muchas de ustedes, las mujeres hermosas, hijas de Dios. Amén. Ah, Mari, la vez pasada tú nos estabas platicando de un testimonio de cómo Dios sobró en tu vida, pero esta vez tú nos traes algo nuevo, algo diferente que quisiera que compartieras a toda la audiencia, porque muchas veces cuando nosotros llevamos años en el cristianismo, o a veces hay gente que empieza y le pregunta a otra, oh, ¿tú ya cuántos años tienes de conocer al Señor? O, o ya tienes un proceso largo en las cosas del Señor. Creen que desde que conoces y entregas tu vida al Señor Jesucristo todo ha sido muy color de rosa y que ha sido fácil, pero am, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu proceso en el cristianismo? ¿Tú nos puedes compartir algo de eso esta noche? Sí, claro que sí, Jessy. Realmente mi vida en el cristianismo ha tenido sus altas y sus bajas. He tenido tiempos muy buenos. Cuando yo conozco de la palabra de Dios, llega en un tiempo perfecto. Conozco al Señor y me enamoro del Señor. Y realmente es un momento especial para mí que como no conocía, yo creía conocerlo, pero realmente no lo conocía. Y entonces me lo presentan y me enamoro de Dios, me enamoro de su palabra y soy una de las personas que entra así, mira, de lleno. O sea, completamente mi vida entregada a Él. Y te voy a decir algo que me pasaba. Yo era de las que quería devorar la Biblia. Ujú. Dice la palabra de Dios que la palabra es alimento para nuestras Amén. vidas. Y para mí era como un alimento que yo quería devorar la Biblia. Mira, me pasaba días y a veces hasta la noche, que me daba las 4 de la mañana Wow, y sí. yo leyendo la Biblia. O sea, yo la quería acabar, se me hacía cada vez más interesante que yo decía, wow, esto me encanta. O sea, ¿por qué no me lo dieron antes? Ajá. ¿Por qué no había conocido antes de esto? Y realmente al otro día me tenía que ir a la escuela, a trabajar, a estudiar, y decía yo, por lo menos unas 2 horas me voy a dormir porque sí, me pasaba mucho tiempo entregada a las cosas del Señor, siempre andaba con mi Biblia. Y después tuve, a los meses de conocer de Dios, me fui a estudiar a la universidad. Ujú. Y esos 2 años que estuve en la universidad en otro estado, Ok. hice mi residencia, me moví. Y en esos 2 años en la ciudad conocí una iglesia. Ujú. Esa iglesia, una iglesia grande, con un grupo de alabanza precioso, o sea, todo era maravilloso y los jóvenes eran prendidos. Entonces, yo entré igual de lleno con ellos. Yo Ujú. me involucré con los jóvenes y salíamos a eventos, hacíamos muchos dramas para evangelizar, íbamos a los parques, íbamos a los hospitales, éramos jóvenes que ayunábamos al 100 de que amanecía hasta anochecer, éramos entregados completamente a Dios. Entonces, esos 2 años para mí representaron algo especial porque ahí pude conocer de lleno Amén. a Jesús. Y esa es una parte que a mí me impactó mucho porque yo regreso, terminó Ujú. la universidad y regreso a mi pueblo. Sí. Y en mi pueblo ahorita ya hay iglesias cristianas, Ujú. ya se evangeliza, ya hay mucha gente cristiana, pero Gracias cuando, a Dios. amén, pero cuando yo estaba realmente no había nada, o sea, no había Ujú. ni una iglesia. Entonces yo regreso a mi pueblo y cuando regreso, o sea, no hay nada ahí, entonces tengo que salir a buscar. Entonces me voy a un lugar que está cerca de mi pueblo y hay una iglesia que me invitaron. Una Ujú. amiga me dice, ven a mi iglesia. Voy a la iglesia y es una iglesia completamente diferente,
porque esa iglesia era una casa. Ok. La gente la prestaba, el dueño de la casa la prestaba a unos pastores y ahí era el servicio y era toda la intemperie, era tierra, o sea, no teníamos nada y a veces llovía y cuando llovía, pues nos mojábamos o teníamos que correr a un techito ahí, ¿verdad? Entonces, no había grupo de alabanza, había unas muchachitas que apenas cantaban. Por cierto, cantaban muy mal, pero el Espíritu Santo descendía. Yo cuando llegué a esa iglesia, yo dije, bueno, esta no es realmente un lugar lo que yo tenía antes, pero era una iglesia que desde que tú llegabas, el Espíritu Santo estaba ahí. Y estuve un año en esa iglesia y realmente me enamoré mucho del Señor ahí también, pero cierto día llega un joven y se me acerca y me dice, Mari, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy bien. Entonces él me dijo, oyes, el Señor me dijo algo en un sueño. Y cuando él me dice eso, yo dije, ay, ¿qué me va a decir? Porque yo era una persona, Jessy, que era muy entregada al Señor. Y la gente me preguntaba, ¿tienes novio? Yo no. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Pero ¿por qué no tienes novio? Y yo le decía, porque no hay ningún cristiano que yo pueda ser novia de él. Le digo, y yo no me voy a casar con nadie que no sea cristiano, no va a tener novio que no sea cristiano. Y entonces cuando llega este joven y me dice, oye hermana, tuve un sueño con usted. Y yo dije, ay, ¿qué me va a decir? Y me dice esto, me dice, ¿sabes? Soñé que usted estaba en su trabajo. Dice, y en el trabajo donde usted estaba, dice, usted estaba con una minifalda muy cortita, estaba con un descote muy provocativo, dice, y usted empezaba a salir con alguien de su trabajo. Y entonces, para una mujer que era al 100% cristiana, que yo le decía a Dios, ni aunque me mandes al hombre más guapo, le voy a hacer caso si no es cristiano. Cuando él me dice eso, yo me sentí realmente ofendida. Ajá. Y entonces él me dice eso y yo nada más le dije, muchas gracias hermano. Y fui y se los conté a mis pastores y yo le dije, ¿cómo cree que me dijo eso? Es que el muchacho me comentó eso, me dolió mucho. No hermana, discúlpelo, mire, vamos a hablar con él. Bueno, entonces pasa un mes y algo de lo que yo me sentía ofendida era porque yo acababa de salir de la universidad y yo no tenía trabajo. Okay. Era una persona muy recatada, no tenía novio, o sea, y entonces pasa un mes y ¿qué crees? Encuentro trabajo. Ajá. Entonces en este trabajo estuve entrenada por un mes y si yo estaba bien capacitada, me quedaba en el trabajo. Entonces me capacitaron y fuimos seleccionados un grupo de personas para quedarnos. Entonces de entre dos quedé yo y quedó otro muchacho. Y este muchacho me empieza a pretender. Entonces en menos de un mes de ese sueño de este joven, yo ya tenía trabajo. Sí. Y había alguien en mi trabajo que me estaba pretendiendo. Y entonces era tanta su insistencia de él que realmente empecé a salir con él. Pero este joven, yo lo invitaba a la iglesia, pero él no quería ir. Entonces, en lugar de yo jalarlo a las cosas de Cristo, él me estaba jalando a mí. Y entonces empezábamos a salir y él siempre me invitaba los domingos, siempre hacía cosas o compraba boletos para que el domingo yo estuviera fuera de la iglesia. Pero yo le decía, no. Y entonces este muchacho pues realmente insistía tanto que luego llegaba primero a la iglesia que yo y se ponía en la entrada para decirme, no, vámonos de paseo o no, vamos a salir. Era muy insistente. Al grado que un día sí le hice caso y salimos y poco después, un día me invita a salir Jessy y me dice, Mari, voy a pasar por ti, vamos a salir a tal lado. Yo le dije, sí. Entonces yo salgo y cuando yo me subo a su carro, él me dice algo que a mí me impactó muchísimo. Y me dice, ¿y así te vas a ir vestida? Y yo le dije, ¿qué tiene de malo? Vamos a un lugar adecuado para mi vestimenta. Y me dijo, no Marisol, ¿pantalón? ¿Tú nunca usas pantalón? ¿Tú usas faldas? Ahora, ¿por qué llevas de tirante tu blusa? Si tú eres muy tapadita. Dice, cuando yo te conocí,
me gustaste porque eras recatada. Mira, Ajá. mira ahora cómo estás vestida. Dice, yo así no te voy a llevar. Y yo me recordé algo del sueño que ese joven me había dicho, que ahora mi vestimenta se veía provocativa. Ajá. Y no me lo estaba diciendo alguien que era cristiano, me lo Ujú. estaba diciendo un joven que era inconverso. Sí. Cuando él me dijo eso, impactó mucho mi corazón. Oh, wow. Y esto sucede, Jessie, que este muchacho siguió insistiendo y insistiendo y finalmente salgo de los caminos del Señor. Fue muy duro para mí, pero algo que pasa es de que aunque salgo de los caminos del Señor, te lo puedo decir, no físicamente, sino espiritualmente. Porque ya no era una mujer espiritual, ya no era una mujer que oraba, ya no era una mujer que ayunaba, pero era una mujer que nunca dejaba de asistir los domingos a la iglesia. Ahí iba yo toda bien pecadora y llegaba a la iglesia y me sentía la mujer más pecadora porque a veces llegaba, ni dormía 2 horas y vámonos a la iglesia, ¿no? Entonces para mí eso fue muy duro y muy difícil. Y entonces yo esto todo lo que te platico ahorita lo tenía a escondidas. Mis pastores no lo sabían, los hermanos no lo sabían, pero un día tuvimos una vigilia con los de la iglesia y estuvimos orando. Y me recuerdo que había una mujer muy entregada a las cosas del Señor. Esta mujer era la que dirigía el grupo de la alabanza. Y entonces ella en la vigilia empezó a orar por cada uno de nosotros. O sea, Dios la usaba tremendamente. Y ella empezó a orar uno por uno, y le decía, Dios dice esto y Dios dice esto. Y entonces era mi turno. Yo decía, ay Señor, ¿qué me va a decir, Que no? no me digas nada. Que no diga nada. Y yo estaba con mis ojos cerrados y me dice esto. Me agarra y va a orar por mí, perdón, y no me dice nada. Agarra y se pasa a la otra persona. Pero se quedó un ratito ahí esperando a decirme algo, pero no me dijo nada. Y entonces se pasa a la otra persona. Y entonces a la otra persona y así. Y de repente sale corriendo. Y todos corren detrás de ella. Gina, Gina. Todos corrían detrás de ella. Yo abro mis ojos y dije, ¿qué está pasando? Todos la estaban correteando y yo le dije, ¿a dónde va? ¿No? ¿Qué está pasando? Y mi hermana Lucero, la pastora Lucero, fue detrás de ella y se tardaron como 1 hora. Oh, Y así. wow. Y yo dije, pues quién sabe qué pasó. Yo veo los de allá de lejos, allá vienen. Y yo, ¿qué pasó? Y entonces, ay, quiero llorar. Mi hermana Luz regresa y me dice, Mari, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Me dijo, Mari, cuando ella iba a orar por ti, dice, el Señor le dio una visión, dice, y Dios estaba demasiado triste. Oh, wow. Cuando le preguntó, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu hija Marisol? Dijo, el Señor estaba triste. Y dice, el Señor estaba llorando por ti. Dice, y es algo que ella no pudo sostener. Wow. Entonces, ella me impactó mucho cuando mi hermana Luz me dice esto. Y yo le dije, no puede ser. Porque dice, no sé, el Señor le mostró eso en ti. Y para mí eso me impactó demasiado. Y lejos de decir yo, pues, el Señor está triste, el Señor está muy llorando por mí, yo empecé a sentirme como indigna. Ujú. Y entonces yo salgo de ahí, de la iglesia, doy las gracias a la iglesia y me voy. Y entonces voy a buscar otro lugar. Ujú. Entonces me empiezo a congregar a otro lugar. Y enseguida, a los 2 meses, regresa mi hermana Beli a México. Ella se encontraba en Houston. Ella nos predicó del Evangelio. Ella a través de cartas nos predicó del Evangelio. Qué Y ella lindo. regresaba a México después de 9 años. Y cuando yo regreso, yo estoy en una iglesia, ella llega a la iglesia y entonces empezamos a ir juntas a la iglesia. Y ahí regreso nuevamente a incorporarme a la iglesia, pero ya de lleno. Y te puedo decir esto, Jessie, de que yo me relaciono mucho como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo, porque yo tenía todo. Mira, yo te puedo decir que ya estaba preparada para el ministerio que Dios me quisiera entregar. Amén. Pero en un deseo de buscar cosas del mundo,
y ir a los placeres del mundo, me descuidé y me fui al mundo completamente como el hijo pródigo. Estuve probando, probando hasta que llegué hasta lo más sucio, lo más deshonesto que tú pudieras conocer. Anduve pecando y anduve haciendo cosas que realmente no agradaban a Dios. Sinceramente no me sentía digna de regresar a casa. Cuando mi hermana Beli me decía, Mari, vamos a regresar a la iglesia, yo no me sentía esa mujer que tenía la pureza para poder regresar. Y el Señor, mira, que me recibió con los brazos abiertos, no me señaló, no me dijo nada, Jessie. Y algo que te puedo decir, me acuerdo que mi hermana me dice, me vas a hacer la primera obra de teatro. Y yo cuando ella me dice eso, cuando ella me dice eso, me vas a hacer la primera obra de teatro y tú la vas a dirigir. Y yo me quedé con mi cara así de espanto de que yo no soy digna de servirle al Señor. O sea, porque no me sentía pura, no me sentía digna de poder trabajar para su obra. Pero cuando yo regreso a la iglesia, le vi, el Señor, mira, me cambió, me transformó, me limpió de nuevo. Y de ahí en adelante, Jessie, yo te puedo decir que el Señor me dio tantas bendiciones. Dice la palabra de Dios que cuando el hijo pródigo regresa a casa, el Señor le da nuevas vestiduras, amén, le da un anillo, o sea, y le da todo, ¿verdad? Amén. Le entrega todo, grandes bendiciones, calzado nuevo. Y yo te puedo decir que de ahí en adelante el Señor me dio tantas bendiciones que realmente yo me siento demasiado agradecida con el Señor. Y creo que esto para mí ha sido un testimonio grande de poder decirle a muchas personas que muchas veces nos sentimos no estamos preparados para que alguien venga y te dé una palabra. Sí. Abre tu corazón. Mira, yo lo cerré mi corazón cuando este joven vino a darme ese sueño. Y muchas veces nos sentimos ofendidos. Sí. Mira, ora a Dios, porque yo eso no se lo entregué a Dios. Yo era una mujer de oración y lejos de decirle, Señor, ¿esto es real? ¿Esto es de verdad? Éramos de los que íbamos a las 5 de la mañana a orar con las chicas de la alabanza y nunca se lo entregué, nunca le dije, Señor, ¿realmente eres tú? O sea, y a veces nos sentimos ofendidos o porque alguien nos dijo algo de la iglesia, nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es importante buscar a Dios en sí. Amén, amén. Qué hermoso, Mari, la verdad de que tú dijiste, ay, perdonen, pero me dan ganas de llorar. Mientras tú lo estabas diciendo, a mí también, porque nos podemos dar cuenta allí cuánto el Padre nos ama. Él nos ama tanto, tanto, tanto que dice su palabra que para Él nosotros somos su especial tesoro y somos como una perla preciosa. Y me hiciste recordar ese versículo donde dice de que si una perla de una diadema se pierde, esa mujer la busca durante toda la noche. Y yo creo que así es el Padre cuando uno de sus hijos o una de sus hijas se va de sus brazos, y no porque Él lo expulse o la expulse, porque el Padre jamás te va a hacer un desprecio, sino porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Pero el Padre es tan fiel que muchas veces en lugar de que nosotros lo busquemos, Él nos busca y nos persigue. Y como decías tú, que te sentías indigna, muchas veces nos sentimos así, indignos, cuando regresamos al Señor o cuando queremos regresar, ¿no? Y dice la palabra de Dios en un versículo que cuando el Señor perdona todos nuestros pecados, dice, Él se olvida para siempre, dice, los echa al fondo de la mar, dice, y jamás, dice, se acuerda de ellos. Pero somos nosotros los que recordamos todo lo que le hicimos al Señor, porque recordamos cómo le dimos la espalda, cómo lo lastimamos, lo herimos, cuando Él es lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y sabes, Mari, que yo tengo amigas y
que me han dicho a veces, sabes que me he alejado tanto del Señor, que ya no voy a la iglesia, que ya no leo la Biblia, tampoco me dicen puedo escuchar un programa de televisión en la tele de evangelismo, de palabra de Dios, y mucho menos puedo orar, me dicen, porque me da vergüenza, no sé cómo volverme a acercar a Dios con la vergüenza que tengo. ¿Qué consejo le darías tú a esas mujeres que se han alejado y que el Espíritu Santo no las deja en paz, que les dice regresa, pero no saben cómo hacerlo porque la vergüenza no las deja? Las deja. Mira, Jessy, nosotros los cristianos, desde que conocemos a Cristo, como que nosotros hacemos algo que nos hace pensar que nosotros no vamos a pecar. Y muchas veces hasta la misma gente nos ve, eres cristiano, ya no vas a pecar, eres puro, limpio y perfecto. Pero no, Jessy, realmente el único perfecto es nuestro Señor Amén. Jesucristo. Si vamos a fallar, y no una vez, podemos fallar muchas veces, pero lo importante de que cuando uno falla, no es de que uno falla y dice, pues ya fallé, ni modo, me voy al mundo, ¿no? O sea, si fallaste, arrepiéntete y reconoce que eres pecador. Yo te puedo poner mi testimonio, yo sabía que estaba pecando. O sea, si la gente me podría venir y juzgar y yo decirle, tienes razón. Mis amigas venían y me confrontaban. Ajá. Me decían, Mari, estás pecando. Y yo no ocultaba mi pecado, yo les decía, sí, yo lo sé. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que no porque seamos cristianos no vamos a fallar, y muchas veces eso lo ponemos sobre nosotros, lo cargamos tanto y somos juzgados como cristianos muchas veces de esa manera, Sí. de que ustedes son cristianos, no pueden pecar porque estás pecando, ¿no? Entonces sí vamos a fallar, pero decidir de que fallé, pero me levanto, seguir adelante. O sea, yo sé que hay una vergüenza, y es una vergüenza que realmente más que con las personas es con nuestro Dios, Sí. ¿verdad? Pero Dios no nos va a juzgar. Dios, al contrario, decías hace un momento, es el que se olvida de todo. Y yo te invito, mujer, a que si tú te has alejado de los caminos del Señor porque tú crees que has fallado, yo te digo esto, muchos hemos fallado. No te sientas mal, no te sientas avergonzada, porque Dios está ahí buscando de ti, buscando limpiarte nuevamente, transformarte, y Él te va a recibir con los brazos Amén. abiertos. Tú eres una mujer que vale mucho, y si tú has sentido que no puedes regresar a la iglesia, la situación que sea, así como el hijo pródigo regresó a su casa y su padre lo recibió con mucho amor, Jesucristo también nos recibe a nosotros de igual manera. Así es que no dudes Amén. en buscar a Jesucristo y estar ahí en su presencia, porque Jesús es el que nos ayuda en todas las cosas, porque Jesús es el único que nos puede juzgar, es el único que nos puede decir si estamos mal en algo, porque Él es el que nos va a llevar a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también yo pienso que lo importante es dar el primer paso, dar el primer paso, que es el reconocer tú que estás fallando, que le has fallado al Señor, y decir necesito regresar. Y ya cuando tú regresas, el Señor se va a ir encargando de darte la fortaleza para que sigas caminando y volviendo a entregarte como el Señor quiere también. Dice la palabra de Dios en un versículo que el Señor Jesús vino por los enfermos y por los perdidos. Y muchas personas tenemos el pensamiento equivocado de que en la iglesia cristiana solo hay gente puritana, que se cree santa, que no comete errores, pero realmente ahí estamos todos aquellos que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos un proceso de transformación en las manos del Señor. Sí, Amén. sí.
Sí, Amén. así es. Y realmente, mujeres, las invitamos a que sigan adelante y buscando de Dios, orando. Fíjense que nosotros podemos orar por muchas personas, pero muchas veces se nos olvida orar por nosotras mismas. Ujú. Y buscar al Señor, y el Señor escuchará nuestras oraciones. Ahí estará atento a cada oración que cada una de nosotras, las mujeres, le entreguemos a Él. Amén. Amén. Muchas gracias, Mari. Es Muchas gracias a ti, Jessy. un testimonio muy hermoso. Realmente tocó mi corazón porque sabes que muchas personas cuentan testimonios de sanidad, cuentan testimonios de transformación y de cosas así diferentes, pero son raras las personas que dicen, yo quiero contar el testimonio de que yo conocí a Cristo, pero retrocedí y, y me costó volver a Él. Son raras las personas que cuentan eso porque es, es de valientes, Mari, es de valientes, pero es hermoso porque dar ese testimonio hace que muchas almas que se sienten avergonzadas puedan regresar a los pies del Señor. Y, y realmente quebrantó mi corazón tu testimonio, tocó mucho mi corazón y quiero que tú ores por esas mujeres, que seas tú que dirija en oración a aquellas mujeres que están necesitando volver al Señor y que no saben cómo, y que las invites también si quieren aceptar al Señor, reconciliarse con Él, que nos dirijas en oración, Mari, por favor. Amén. Ahí de donde estamos, mujeres, yo te invito a orar, y ahí donde estás tú, tener una reconciliación con el Señor. Yo sé que a lo mejor no es fácil porque tal vez hay pena, hay vergüenza en tu corazón, pero quítate esa pena y hazlo por ti, hazlo por tus hijos, por tu familia, por quien esté contigo, a quien tú ames, echarle muchas ganas. Yo oro, Padre, en este momento de manera especial por cada mujer que está viendo este testimonio, Padre. Sé que hay muchas mujeres que han pasado por procesos difíciles, Padre, y se han alejado muchas veces de ti. Han buscado otros caminos, Señor, que no es el camino que eres tú, que tú eres la vida, que tú eres la verdad, porque hemos sido engañadas por mentiras, hemos sido atraídas por el mundo. Pero Padre, yo en este momento, Padre, oro por todas aquellas mujeres que están estancadas en un lugar, Señor, y que ellas tienen ese deseo de regresar, Padre, pero muchas veces no han sabido cómo, Padre, o les cuesta tomar una decisión. Yo ruego, Padre, para que tú toques el corazón de cada una de ellas, Señor, y que tú las ayudes, las motives, Señor, y que tú las limpies, Señor, que tú purifiques sus vidas, Señor, y tú las ayudes a salir de donde están, y que ellas vuelvan, Padre, a su primer amor, al deseo de buscarte, al deseo de seguirte, Padre. Y también pido, Señor, por aquellas mujeres que aún no te conocen, Padre, pero que en su corazón, Señor, hay ese deseo de conocer de ti, Padre. Que ellas, Señor, sepan que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que las ama y que las está esperando con los brazos abiertos para ser bienvenidas a su hogar. Gracias te doy, Padre, por todas y cada una de las mujeres de esta audiencia, Señor, y que tú seas ayudándolas y bendiciéndolas siempre en tus caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo doy gracias. Amén. 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 Y si tú nos estás escuchando y vives acá en el estado de Illinois por el área de Des Plaines, puedes ver la página de que nosotros tenemos acá, el enlace de la iglesia El Shaddai Chicago. Te esperamos con los brazos abiertos. Cuando desees acompañarnos, tenemos servicio los domingos a las 11:15 y tenemos grupos pequeños que les llamamos barcas de salvación entre semana también. Puedes también mandar un mensaje inbox si tienes alguna necesidad de oración o alguna pregunta relacionada con este tema o con cualquier otro tema que tú necesites oración. Te esperamos y muchas gracias, Marisol, Gracias por este testimonio hermoso. Gracias a ti, Jessy. Amén. Y a ti que nos estás viendo del otro lado de la pantalla, muchas gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Adiós.